Muy bien, estimados alumnos, vamos a dar inicio a la segunda parte del desarrollo de la práctica de epidemiología. Para eso debemos recordar que durante las primeras 6 sesiones hemos desarrollado el perfil de investigación epidemiológica. Ese ha sido nuestro producto como consecuencia del trabajo desarrollado en estas primeras 6 semanas. Luego, en esta segunda parte, que vamos a tener otras 6 sesiones, desde la sesión 7 hasta la sesión número 12, vamos a desarrollar el artículo científico y el póster de investigación. Es decir, ¿qué viene ahora? Ya dijimos, desde la sesión 1 hasta la sesión 6, se logró elaborar el perfil de investigación epidemiológica con la respectiva orientación de sus docentes. Desde la sesión 7 hasta la sesión 11, lo que vamos a hacer es la elaboración del artículo de investigación y el póster, para que en la sesión 12 ustedes desarrollen la exposición sincrónica de dicho póster de investigación. ¿Cómo vamos a desarrollar o cómo vamos a lograr obtener el artículo original y el póster? En la sesión 7 vamos a hacer la revisión de la base de datos y el procesamiento de la información. En la sesión 8 vamos a continuar con el procesamiento de la información para en la sesión 9 iniciar la redacción del artículo de investigación epidemiológica, donde vamos a tener en cuenta el resumen o abstract, la introducción y los métodos. En la sesión 10, continuando con la redacción del artículo de investigación epidemiológica, vamos a ocuparnos de los resultados, de la discusión y de las fuentes bibliográficas. En la sesión 11 vamos a iniciar la elaboración del póster y en esa sesión 11 debemos estar presentando el segundo producto, que es el artículo científico y el póster. En la sesión 12 debemos estar haciendo la exposición del póster de manera sincrónica. Entonces, ¿cuáles son los momentos importantes que debemos de considerar? Los momentos importantes de esta segunda fase, que consta de la elaboración del artículo científico y el póster, son los siguientes. En la sesión 11, el artículo científico y el póster debe estar concluido y debe estar subido al aula virtual. En la sesión 12, debemos de desarrollar la exposición sincrónica del póster de investigación. Entonces recuerden esos momentos importantes a tener en cuenta. Bien, ahora les vamos a dar las pautas para esta sesión 7. Como dijimos, en la sesión 7 vamos a hacer la revisión de la información de fuente secundaria y un momento importante al hacer la revisión de la información de la fuente secundaria es el proceso de tabulación de datos. Ahí debemos recordar que la interpretación de los datos y la habilidad que tenemos cada uno de nosotros de construir gráficos y tablas van a ser importantes en el proceso de ¿qué? De producción de la ciencia. Ya Glasser nos decía que para los científicos la organización de los datos en gráficos y tablas es un método invaluable de representación de datos. ¿Para qué? Para encontrar relaciones entre las variables con el fin de ¿qué? De determinar los patrones de comportamiento de estas variables, las propiedades que tienen estas variables y las relaciones que puedan tener estas variables. Entonces, es trascendental de que ustedes hagan un análisis acucioso de los datos que les hemos entregado a través de las bases de datos y puedan sistematizar la información en gráficos y tablas, ya que, como nos dice Glasser, es un método invaluable de representación de los datos y que nos va a permitir a nosotros identificar patrones de comportamiento de las variables, qué propiedades tienen estas variables y las relaciones, si las hemos planteado, que puedan existir entre cada una de estas variables. En relación a las tablas, recordarles la estructura que deben de tener las tablas cuando ustedes comiencen a construirlas, es que deben tener un número y título, donde va a indicar el número de la tabla y va a explicar su contenido. Debe tener un encabezamiento de las columnas, un encabezamiento de las filas, el cuerpo que contiene los datos de la investigación, las notas que van a explicar el contenido para que la tabla se entienda sin necesidad de consultar el texto y las líneas de definición
que van a separar las secciones de la tabla y van a mejorar su apariencia. Aquí, de manera gráfica, para que ustedes vean los elementos de una tabla, ya dijimos el número y el título de la tabla. Dos, los elementos que van a caracterizar a la primera columna. Tres, los títulos donde van a estar contenidos las diferentes filas. Cuatro, que es el cuerpo, el contenido de la tabla. Cinco, las notas que deben tener las respectivas tablas. Y seis, las líneas que dividen y le dan una mejor apariencia a la tabla. Como se darán cuenta, cuando nosotros elaboramos un artículo de investigación, las tablas no deben tener líneas que dividan cada uno de los datos que estamos mostrando en la tabla, sino, como está mostrado acá, debe tener dos líneas que enmarquen la primera fila y una línea final que cierra la tabla. Entonces, esto le da una mejor apariencia cuando nosotros presentamos nuestras tablas y es lo que exigen las revistas para que se publiquen los trabajos de investigación. Algunas sugerencias para la preparación de sus tablas. En primer lugar, no dejen espacios en blanco, siempre tienen que llenar, ya sea con un NA si no aplica o con una raya, y explicar su significado al final del título o en una nota. ¿Por qué? Porque los espacios en blanco pueden ser interpretados por aquellos que ven su información como que ustedes se olvidaron, omitieron los datos por error o que no tienen los datos. También no incluyan filas o columnas con los mismos datos a lo largo de toda la tabla. De igual manera, no deben incluir columnas con datos que pueden calcularse fácilmente de columnas adyacentes. Evita las columnas de datos que no tengan significancia. También, si los porcentajes deben sumar 100, por favor, revisen y asegúrense de que estos datos sumen 100. Ocurre a veces de que debe sumar 100 y cuando suma no suma 100, sino 99.8, 99.6. Entonces es importante, si los porcentajes deben sumar 100, hay que asegurarnos de que sumen 100. Asimismo, use el mismo grado de precisión para todos los datos. No uses un decimal en una circunstancia, sin decimal en otra circunstancia, dos decimales en otra circunstancia. Si es 3500, 3650, 4598, y no uses 35 en una oportunidad, 36.5 con decimal en otra oportunidad y 4598 con dos decimales en otra oportunidad. También es importante que tengas en cuenta el mismo grado de precisión a utilizar para todos los datos. También no te olvides de colocar el 0 a la izquierda del punto decimal. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si nos olvidamos o no colocamos el 0 al lado izquierdo del punto decimal? Puede ser interpretado por el lector de que nos hemos olvidado un número que iba antes del punto. Y finalmente, alinea las columnas de números bajo el punto decimal. En relación a los gráficos, debemos recordar que las ilustraciones son ideales para presentar datos que presentan una tendencia o patrones bien definidos. También permiten explicar procesos complejos y de esta manera que se puedan presentar imágenes que a veces sería muy difícil o requeriría mucho esfuerzo describirla con palabras. Al igual que las tablas, también todas las ilustraciones deben ser necesarias y deben contribuir significativamente al contenido del artículo. Como pueden ver, esas son las recomendaciones que deben de tener en esta fase de elaboración que corresponde a la sesión 7. Ya estaremos conversando sobre los otros elementos en las próximas sesiones.